Y finalmente llegó el día que arreglamos la compostera. Bienvenidos a Huertinga y a la tercera parte de este proyecto de optimización de los espacios de nuestro patio que decidimos ampliarlo a todo. Y si no vieron las partes anteriores, les dejo las miniaturas para que entiendan de qué se trata este proyecto que comenzamos el 31 de diciembre de 2023. En esa parte que podamos donde está Nichu es donde vamos a poner un invernadero, pero como estamos a punto de viajar con la señorita Huertinga, lo vamos a dejar para nuestro regreso. Ahora lo que toca, y estoy aprovechando, es arreglar la compostera que está hecha un desastre. Lo cual fue mi culpa, ya que mucho de la poda lo fui dejando ahí, así que ahora toca sacar todas esas ramitas que tengo que ir cortando para que las pueda ir poniendo en una bolsa de consorcio, que vamos a ir llenando con todo lo que puse sobre la compostera. Y creo que mientras estoy haciendo esta tarea hay alguien que por detrás me está vigilando, y sí, es Nichu, que no sé por qué cuando me pongo a hacer las podas ella me vigila de cerquita, después cuando la veo mira para otro lado. Así que bueno, con la compañía de Nichu terminamos de llenar una bolsa de consorcio para ir despejando la compostera a fin de que vuelva a estar en funcionamiento. Y llenamos otra bolsa más de consorcio, pero de a poquito ya se pueden ir viendo los cartones, que por debajo está toda la materia orgánica de origen vegetal que desechamos en descomposición para compostarla y que forme tierra negra, tierra fértil. Ahora, como juntamos tantas ramitas secas y el día estaba tan lindo, decidí hacer un asado. Así que empecé con el fuego, que no me tenía mucha fe, ya que soy de los pocos argentinos que no sabe muy bien hacer asado, pero finalmente prendió el fuego, encendieron bien los carbones, así que pusimos carne para, hacer un típico asado argentino. Mientras se hacía la carne, juntamos más y más ramitas, llenando una tercera bolsa de consorcio, y ahí sí que se puede ver bien un poquito mejor lo que es la compostera con estos cartones, que finalmente fuimos despejando y despejando, pero les quiero mostrar que si levantamos uno de esos cartones, vemos esa materia orgánica de origen vegetal en descomposición y cómo se va formando esta tierra negra, que es tierra fértil, que actualmente lo utilizamos para nutrir a la vid, que está por encima, pero en el futuro también lo voy a utilizar para plantar vegetales, que es lo que quiero. Ahora, me gustaría aclarar que esto no genera ningún tipo de olor, no hay ratas, no hay moscas, porque está todo controlado con cartones, no le da el sol directo a la materia en descomposición, y a través del cual también contribuimos a no generar tanta basura al aprovechar esos residuos. Y finalmente, mientras seguíamos juntando ramitas, terminamos de hacer la carne. En total, por si me preguntan, me llevó 2 horas y media desde que arranqué con el fuego. Y quedó, creo que en un punto justo. El mío, que es el de la derecha, está un poquito más jugoso, que es como me gusta. La señorita le gusta que esté en un punto bien cocido, así que acá está controlando que lo haya cocinado bien. Y no sé, ustedes me dejen en los comentarios, yo creo que está perfecto. Ahora, lo que falta arreglar de la compostera que ya está en funcionamiento son estos cerquitos que compramos hace muchísimos años, los pintamos, pero claro, con el tiempo se fueron rompiendo, soltando las distintas tablitas, así que lo que toca ahora es tratar de arreglarlo y volver a colocarlo de una forma que esté un poco más prolija. Así que retiramos el primer cerquito y ya pueden ver que hay maderas que están sueltas. Así que comenzamos a reforzar cada una de esas tablitas, tratar de arreglar todo lo que se pueda para volver a colocarlos y que esté más firme y de una manera más organizada y prolija. Así que bueno, esto fue tarea de estar martillando y clavando cada clavito, intentando de que no se rompa la madera, que es otra cuestión porque ya es bastante vieja esta madera y no es de la mejor. Pero bueno, creo que fue quedando bastante bien, hemos reforzado todo lo que pudimos, ahí esa parte de la madera está rota, pero ya venía así. Pero bueno, acá fue la parte más difícil de que no se me quiebre la madera, se resquebrajó un poquito, pero por suerte quedó y quedó firme, que es la idea. Y todo esto que están viendo ahora es con el primer cerquito, que nos quedan 3 más. No sé cómo estarán, pero bueno, espero que estén mejor que este, ya que tenía prácticamente todas las tablitas sueltas o con algún problema. Y finalmente terminamos de clavar el último clavito,
y el cerco así es como quedó, perfectamente firme y listo para ser colocado en su lugar, que vamos a aprovechar para intentar ponerlo lo más pegado posible a esa pared chiquitita que tiene a la izquierda para que esté bien cerrada la compostera. Así que lo que toca fue marcar la ubicación de las patitas más largas del cerco y hacer agujeritos que nos facilite luego la colocación del mismo. Así que bueno, con ayuda de esta palita que también es media post-apocalíptica, ya que tiene sus buenos años, fuimos haciendo cada uno de esos agujeritos para la colocación del cerco. Y así es como quedó finalmente el primer cerquito colocado. Yo creo que bastante bien. La otra pieza del cerco estaba, para mi sorpresa, bien, no tenía ninguna tablita suelta, así que fue cuestión simplemente de hacer la colocación de las marcas de donde vamos a clavar el cerco y luego hacer como hicimos antes los pocitos para luego ponerlo colocado de la forma más pareja posible respecto al primero. Y para hundirlo un poquito mejor e ir emparejándolo con el otro, bueno, con la ayuda del martillo fuimos haciendo esta presión necesaria para que quede bien firme el cerco y no se nos caiga para un lado o para el otro. Y así finalmente fue como quedaron los dos primeros. Traté de ponerlos lo más parejito posible, para mí está genial así como está. Y tengo que confesar que ya ese día yo no daba más, había estado desde muy temprano, después hicimos el asado y demás. Así que la señorita Huertinga me estuvo ayudando, que es una genia, con sus hermosas uñas estuvo clavando lo que serían todos los clavitos del tercer cerco, lo cual me ayudó un montón a descansar para terminar esta tarea que era lo que queríamos antes de viajar. Así que bueno, ahí logró el primer clavito ponerlo, estaba súper feliz y bueno, yo le agradezco un montón. Y ahí es como quedó el tercer cerco, lo colocamos, quedó bastante prolijo respecto a los otros dos y nos faltó lo que sería el último. Ahí tengo que confesar que hay un pedazo de madera que se partió, pero porque ya está medio podrida. Voy a ver qué hago, si la lijo un poquito y trato de pegarla o ver de qué manera. Colocamos el cuarto, que fue el que cerró, pero lo hice de modo tal de aprovechar un poquito el espacio, reducir un poco la compostera de ese lado para que me quede más lugar donde estuvimos haciendo la poda de los primeros videos. También pusimos varias piedritas blancas bordeando todo el cerquito, que yo creo que quedó bastante bien. Me faltan más piedritas del lado último y bueno, ahí es la parte que les decía, me falta ese pedacito de madera. El último cerco estaba muy complicado, le falta una tablita, voy a tratar de conseguirla, pero estoy súper conforme con el resultado. La compostera está de nuevo en funcionamiento, el cerco está reforzado, colocado y creo de una manera bastante prolija. Arriba quedó la vid que se está fortaleciendo con todos los nutrientes de la materia orgánica de origen vegetal que está compostando, y ahí es donde vamos, donde está la pala, a poner el invernadero, que quizás sean dos luego del viaje. Pero vean cómo está quedando todo, me parece que está genial, estamos optimizando y creo que mejorando el espacio. Está quedando un lugar bellísimo en nuestro patio y queda mucho por hacer, ya que les decía que este proyecto decidimos ampliarlo a todo el patio, y si me da tiempo antes de viajar vamos a hacer una cosa más que creo que les va a encantar. Así que bueno, si les gustó el video, no se olviden de dejar unos muy buenos likes, de suscribirse si no están suscriptos, y nos vemos en un próximo video. Chao.